pastores, líderes, mentores, para que nos ayuden y nos guíen en ese crecimiento, porque es necesario que nosotros maduremos, porque no se trata de experiencias simplemente, porque se requiere experiencias sobrenaturales, pero también se requiere el fundamento que es la palabra, porque si no terminamos volviéndonos unos místicos. Y usted ve que cuando hablan de sanidades, milagros, prodigios, mucha gente corre, pero algo que me llama la atención de manera muy particular, y Dios se mueve en medio de ello, y a Dios le interesa manifestarse en nuestras vidas y traer respuestas de manera sobrenatural, pero resulta que nota uno que la mayoría de la gente a la cual el Señor le hace un milagro, sanidades, manifestaciones sobrenaturales, la mayoría no se convierte al Señor. La mayoría no se convierte porque están buscando el milagro, no están buscando al dador del milagro. Entonces quiero hacer algunas precisiones al respecto, porque se necesita que además de que uno reciba a Cristo, Cristo no quiere que simplemente usted reciba un milagro y listo, y se fue usted con el paquete, sino Él quiere que su vida de continuo sea una vida de experiencias continuas, de milagros, de sanidades, de manifestación sobrenatural, porque la esencia de Él en nosotros hace que así sea, así tiene que ser. Y los hay de todos tipos, de todos los tipos. Es necesario madurar porque Dios no quiere cristianos blandengues que ante cualquier situación adversa se derrumban y salen corriendo. Él quiere hijos que son formados en el carácter y que van a permanecer, y que su estilo de vida termine a lo largo de su vida en manifestaciones de Él a través de uno y en uno. Cristianos sólidos. Se necesita ser madurado por el poder de Dios, que obrando en nosotros nos capacita para hacernos más maduros. El poder de Dios obrando en nosotros, pero para hacernos maduros, no solamente para recibir una respuesta de manera momentánea, no solamente para eso. Es necesario también que seamos madurados por las promesas que Él mismo nos ha dado, que son las que a lo largo de las diferentes situaciones nos mantienen firmes, nos mantienen con la esperanza encendida y que nos llevan a permanecer. Estamos hablando de formación del carácter. Y también asimismo ser madurados por esa determinación que hay o que debe haber en nosotros para huir del pecado, de ese pasado de corrupción que nos persigue, ese pasado que traíamos o que traíamos, que permanentemente está al acecho, pero solamente vamos a ser también madurados por ello en la medida en que nosotros determinamos huir de ello y apartarnos. Es bien importante estos elementos, son precisiones que quiero hacer a manera de introducción antes de entrar al tema de hoy. Soy justo por fe. Jesucristo cuando lo recibo, Él me perdona y me justifica. Pero se requiere de parte mía una determinación en consagración para Él. Consagrados para Él. No es ir y venir, no es ir solamente por la respuesta que estoy necesitando porque estoy apretado. Es la determinación en mí para yo consagrarme bajo la nueva naturaleza que Él me ha dado. Asimismo, es importante tener presente que es que a nosotros, ¿de qué nos sirve? Como lo dice el texto en Marcos 8:36, que dice: porque ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma?
¿De qué nos sirve? Dios nos puede traer una respuesta de sanidad ya, una respuesta ante una situación financiera y darnos la respuesta ya. Pero eso, a Dios le interesa eso, pero Dios tiene un propósito mayor, que es tu salvación, es permanecer. Y para eso, para permanecer, se necesita que nuestro carácter sea formado por Él en nosotros. Yo concluía o empezaba a entender en torno a la pregunta que me hacía de ¿por qué nota uno que la mayoría de la gente a la cual el Señor que llega al Señor pidiendo o clamando por una respuesta sobrenatural, milagrosa, ante cualquier sea la situación, ¿por qué la mayoría de la gente no se convierte al Señor? Y yo entendí que tiene que ver con que es un problema de madurez en la fe. No permito que el carácter de Cristo sea formado en mí, porque duele, porque no es fácil, porque es permanecer en medio de situaciones difíciles. Y por eso la mayoría no permanece ni se convierte al Señor. Entonces oímos hablar de milagros, de sanidades, de prodigios, hechos portentosos de parte del Señor, y es atractivo y Él quiere que así sea también, pero eso es la periferia. Eso es la periferia. Hay algo más profundo, que es lo que Él quiere, algo más profundo. No basta con experiencia, no basta. Sí, manifestaciones se pueden presentar, Dios así lo quiere, pero eso no basta con eso. Eso no te echa raíces profundas, y lo necesitamos porque hace parte del evangelio. Ahora sí entramos al tema. Tiene por título Preparándonos para una vida en sanidades, milagros y prodigios, para vivir en ella de continuo, preparándonos, porque yo creo, y así lo siento en mi corazón, que el Señor está preparando a CBI Medellín para llevarlo a un nivel de ver manifestación continua de sus milagros, de sus sanidades, de sus prodigios. Yo así lo creo. Nos está preparando. Nosotros quisiéramos ver aquí a un hombre de Dios, como tantos hombres de Dios que el Señor utiliza de manera sobrenatural, notoria, pero ellos pasaron por procesos. Nosotros estamos en ese proceso. Amén. Ustedes hoy vemos, es la puntica del iceberg en la vida de ellos. No vemos todo lo que tuvieron que pasar, y nosotros estamos en ese camino. Pero el Señor ahora nos está preparando a nosotros para que sea un vivir continuo en esa dimensión. Amén. Yo lo creo. Yo lo creo. Porque CBI Medellín es una iglesia fundada en la palabra. Y va a haber de continuo la manifestación sobrenatural de Dios. De los tres grandes grupos de los dones espirituales, en el cual nos habla el libro, la carta a los Corintios en el capítulo 12, voy a leerlo brevemente. Dice: porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, y a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas, y a otro interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Son 9 dones espirituales en este texto,
que los podemos agrupar en tres grandes dones. El primer grupo es dones de poder, que en esos están sanidades, milagros y de fe. Segundo don, que es de revelación, que en esos están palabra de ciencia, palabra de sabiduría y discernimiento de espíritu. Y el tercer don, el tercer grupo de dones, que es el dones de inspiración, tiene que ver con interpretación de lenguas, profecías y lenguas como tal, diversidad de lenguas. Pero yo no me voy a adentrar en eso, sino que quiero hacer un especial énfasis en el don por el cual estos viernes, los primeros viernes de cada mes, recibe este nombre: viernes de milagros y sanidades. Porque es importante entender qué dice la palabra acerca de esto, porque hace parte de la preparación al que el Señor nos lleva, porque no es de experiencia simplemente, sino cuál es el fundamento teológico de esas manifestaciones de Él. Si yo solamente tengo experiencias, me vuelvo un místico fácilmente. Si solamente tengo teología, puedo tener mucha información. Puedo tener la cabeza grande, recitarme los textos bíblicos, y eso no se hace carne en mi vida. No hay nada ahí. Se necesitan los dos: teología, el fundamento bíblico, y esas experiencias, esas manifestaciones sobrenaturales de Dios en nuestra vida. Entonces, es necesario entender esto. Ahora vamos a la definición de qué es un don. El diccionario de la Real Academia de la Lengua dice que es un bien natural o sobrenatural que tiene el cristiano, o en una de sus definiciones dice: bien natural o sobrenatural que tiene el cristiano respecto a Dios de quien lo recibe. También me llama mucho la atención una definición más cristocéntrica aún, que dice, esta se la tomé a Otoniel Font, al pastor Otoniel Font. Dice: es un regalo de Dios, es un regalo que Dios le da a cada creyente para que sea manifestado en el contexto, ojo aquí, que sea manifestado en el contexto del cuerpo de Cristo, para impulsar el reino de Dios. O sea, no operan en contextos diferentes, fuera del reino de Dios no opera. O sea que si hay una manifestación que se esté dando no en el contexto del pueblo de Dios, de la iglesia de Dios, del reino de Dios, es cualquier otra cosa menos un don dado por Dios. Pueden ser habilidades que desarrolle la gente humanamente hablando, pero no es un don, porque el don Dios lo da para operar en su reino. Amén. Ahora, ¿qué es un milagro? El diccionario de la Real Academia de la Lengua dice: hecho no explicable por las leyes naturales y que se atribuye a intervención sobrenatural de origen divino. Un enfoque más bíblico dice: los milagros son una intervención de Dios para suspender las leyes naturales y poner en marcha sus planes. Lo repito: los milagros son una intervención de Dios para suspender las leyes naturales y poner en marcha sus planes. Esto ratifica aún más la manifestación de los dones de Dios, porque están orientados, los dones que Dios nos da están orientados meramente a la extensión de su reino, para operar en su reino, en su iglesia, para impulsarnos a nosotros en el propósito que nos ha encomendado. Ahora, para que esto suceda es necesario
la unidad del Espíritu. O sea, estar unánimes, anhelarlo, anhelarlo. Jesús en muchos lugares no, hablando específicamente, en Nazaret, no hizo milagros, no hizo casi milagros. ¿Por qué dice la palabra? Por la incredulidad. No habían recipientes. Eso hace parte de la preparación nuestra. El Señor necesita recipientes que anhelen la manifestación sobrenatural de su presencia. Porque el Espíritu da los dones para su iglesia. Recordemos que el propósito es para la edificación de su iglesia. Pero se necesita recipiente que lo quiera recibir, que lo anhele. No lo digo yo, lo dice la palabra. Ahora, se requiere que nosotros tengamos también claro que los dones nunca van a reemplazar la palabra. Eso es bien importante, porque a veces no hay una tendencia muy fuerte, como lo decía al comienzo, al hombre quedarse con lo misterioso, lo místico, quedarse ahí, esas manifestaciones sobrenaturales. Pero eso no va a reemplazar nunca la palabra. Es necesario tener eso presente. Es creer por la palabra, creer la palabra, y que posteriormente esa palabra se manifiesta, se hace evidente, se manifiesta físicamente. Ahora hablemos del propósito de los milagros. El para qué. A mí me gusta mucho encontrar el para qué. En el libro de Éxodo, en el capítulo 4, versículo 1 dice: entonces Moisés respondió diciendo: he aquí que ellos no me creerán, ni oirán mi voz, porque dirán: no te ha parecido Jehová. Y Jehová dijo: ¿qué es eso que tienes en tu mano? Él respondió: una vara. Él le dijo: échala en tierra. Y él la echó en tierra y se hizo una culebra. Y Moisés huía de ella. Entonces dijo Jehová a Moisés: extiende tu mano y tómala por la cola. Y él extendió su mano y la tomó, y se volvió vara en su mano. Por esto creerán que se te ha aparecido Jehová, el Dios de tus padres, el Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Una manifestación sobrenatural para que crean en él. Mateo 11, 4 al 5 dice: respondiendo Jesús les dijo: id y haced saber a Juan las cosas que oís y veis. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el evangelio. Un propósito de los milagros es una especie de validación para que crean en él. Se manifiesta de manera sobrenatural para que veamos, para que vean, y conforme vean, crean. Crean. Pero como lo hablábamos ahorita, no siempre la gente va a creer. Pero Dios así lo determinó. A Él le interesa manifestarse a través de nosotros para que crean, para que creamos también. Es una validación. Los milagros con un chulito, para que vean que Él lo hizo y que no hay nadie, nada ni nadie que lo pueda hacer como Él. Tú y yo lo hemos experimentado y aún experimentaremos más. No echen de... a ver,
el tiempo de las pequeñeces no lo menospreciemos, porque a veces, muchas veces hemos visto la manifestación sobrenatural de Dios en cosas aparentemente a nuestros ojos pequeñas, pero si usted se pone a revisar, son cosas tremendas que Dios ha hecho. No menospreciemos esas manifestaciones de lo pequeño, porque el que es fiel en lo poco, en lo mucho Él lo va a poner. Recordemos que estamos en preparación para ver cosas mayores. Amén. Segundo propósito que encontramos en la palabra, que al menos yo he encontrado en esta revisión que el Señor me llevó a hacer. En el libro de Marcos capítulo 16 versículo 17 dice: y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos impondrán sus manos y sanarán. Y antes de decir esto, Él les había dicho: toda potestad me ha sido dada en los cielos y en la tierra. Por tanto, vayan con esta autoridad. ¿Qué nos evidencia esto? Otro propósito: los milagros son el sello de la obra de Dios, para que vean que Él nos envió, para que sepan que Él está en nosotros y está obrando a través de nosotros. O sea, es ese sello, esa garantía, el sello de calidad, el sello que Él nos pone. Está diciendo: esas señales seguirán a los que creen. En mi nombre harán. Y es más, Él también complementó diciendo: y aún cosas mayores que las que yo he hecho, ustedes harán. Porque yo voy al Padre, y lo que pidan al Padre en mi nombre, yo lo haré. Aún mayores que las que Él hizo. Tremendo. Y están las evidencias, sin lugar a dudas. Cito a Pablo. A Pablo colocaban gente en la sombra de él y sanaban los enfermos. Jesús no hizo eso de esa manera. ¿Sí? Y hoy día también vemos muchas manifestaciones más allá de las que Jesucristo mismo hizo estando aquí como hombre. Entonces, segundo propósito, los milagros son el sello de la obra de Dios. Entonces, primero, una validación para que crean en Él. Segundo, los milagros son el sello de la obra de Él. Y tercero, miren lo que dice en el libro de Juan, en el capítulo 17, en el versículo 25. Dice: Padre justo, está orando Jesús al Padre por nosotros. Está diciendo: Padre justo, el mundo no te ha conocido, pero yo te he conocido. Y estos han conocido que tú me enviaste, y les he dado a conocer tu nombre, y lo daré a conocer aún, para que el amor con que me has amado esté en ellos y yo en ellos. Para que el amor con que me has amado esté en ellos y yo en ellos. ¿Qué me muestra esto aquí? Que un propósito de sus manifestaciones en nosotros y a través de nosotros de manera milagrosa es mostrar que Dios te ama y está interesado en ti. Te ama y está interesado en ti. Repito: Padre justo, el mundo no te ha conocido, pero yo te he conocido, y estos han conocido que tú me enviaste, y les he dado a conocer tu nombre, y lo daré a conocer aún, para que el amor con que me has amado esté en ellos y yo en ellos.
esos milagros que Él hace para nosotros y a través de nosotros es una manifestación de su amor, del interés que tiene en ti y en mí. Y ejemplos del don de milagros, hay ejemplos de liberaciones, hay ejemplos de muchos tipos, ejemplos de milagros materiales, de milagros en la naturaleza, resurrección. Jesús dándole orden a los vientos en medio de una tempestad. Liberaciones, ¿se acuerdan del personaje por el cual llegó, si mal no estoy, fue Pedro y Juan diciéndole a Jesús que había un personaje por allá que estaba echando fuera demonios en el nombre de él, que para que lo reprendieran? Jesús le dijo: déjalo, que si lo hace en mi nombre, en pocas palabras, está bien. Déjalo, que es en mi nombre, y él no va a si lo está haciendo en mi nombre, él no va a blasfemar acerca de mí o en contra de mí. Déjalo. O sea, liberaciones que estaban haciendo, gente que no andaba con el combo cercano de Jesucristo. Sí. Y hoy día lo experimentamos. Ahora, es importante tener presente que todo comenzó y todo va a terminar con milagros. La creación fue un milagro. Todo se creó con la palabra. El hombre mismo fue un milagro. La iglesia, lo encontramos en Génesis 1:26, cuando Dios crea al hombre. Génesis 1, cuando inicia a crear todo. La iglesia de Jesucristo, Pentecostés, ahí nace la iglesia, a partir de la llegada para siempre con nosotros del Espíritu Santo. Es porque antes el Espíritu Santo se manifestaba, pero venía sobre unas personas en particular, y ahora está ahí dispuesto para todos nosotros. Fue una manifestación milagrosa también. Dice en el libro de Marcos 13, en el capítulo 20, en el versículo 26, dice: entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en las nubes con gran poder y gloria, y entonces enviará a sus ángeles y juntará a sus escogidos de los cuatro vientos, desde el extremo de la tierra hasta el extremo del cielo. Y complemento con la primera carta a los tesalonicenses, en el capítulo 4, versículo 17, dice: luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Nuestra vida como hijos de Dios, como personas que hemos determinado consagrarnos para Él, que pasamos por diferentes procesos de adversidad y aún en medio del bienestar, debe ser de una continua manifestación de la obra del Señor en nosotros y a través de nosotros. Entonces necesitamos anhelarlo para que lo experimentemos. Necesitamos todos estar unánimes en ese propósito, todos en un mismo espíritu. Y el espíritu es el más interesado en manifestarse, pero Él quiere que lo anhelemos. Los dones están dados, pero solamente se van a magnificar en el servicio, en el desarrollo de nuestro ministerio. Ahí es donde se va a manifestar, porque es para eso, para la edificación de su iglesia. Si no, lo van a dejar dormido. Y Él quiere manifestarse en nosotros y a través de nosotros. Por último, a manera de conclusión, resalto
4 aspectos relevantes. Dice en la primera carta a los Tesalonicenses, en el capítulo 1, versículo 5, dice: pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre, como bien sabéis cuáles fuimos entre vosotros por amor de vosotros. Si nosotros predicamos el evangelio sin manifestación del poder de Dios, con milagros, sanidades, prodigios, si lo manifestamos sin estos elementos claves, estamos predicando un evangelio incompleto. Porque el evangelio es poder de Dios, como lo dijo el apóstol Pablo: porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación. Entonces necesitamos engranar esa pieza que nos está faltando a todos nosotros, porque la iglesia en pleno, la iglesia del Señor, necesita expresar esos dones que hemos recibido. Otro elemento que resalto a manera de conclusión es que los dones han sido dados para el beneficio de su iglesia, para la edificación de su iglesia, para el crecimiento de su iglesia. No es para emociones momentáneas, es para la edificación. ¿Y sabe qué significa edificación? Es poner un ladrillo sobre otro, construir su iglesia, construir tu vida, construir mi vida, y que todos juntos nos edifiquemos y ayudemos a edificar a otros. Tercero, no se pueden separar los dones de los ministerios, porque es que nosotros no recibimos dones de Dios para engordarnos con ellos, sino para ponerlos al servicio de su obra, para extender su reino. No se pueden separar. Así que si te has dado cuenta que Dios te ha bendecido con todos los dones, o con algunos de ellos, o tienes unos más desarrollados que otros, o más ejercitados que otros, ten presente que es que eso no es para engordarte a ti. Y si te estás quedando quieto, si estás ahí sentado, es para la edificación de su iglesia. Y por último, los dones nunca pueden reemplazar la palabra de Dios. Nunca. Y esta iglesia es una iglesia de palabra. Así que si poco vives la palabra o poco buscas la palabra, te digo que te estás perdiendo un gran banquete, porque en esta iglesia eso es lo que más nos enseñan. Y te lo digo porque yo lo he experimentado. Y la vida de uno, mi vida ha sido tremendamente transformada, y aún Dios me ha permitido serle útil, porque le dio la bendita y gracias a Dios regalada gana que le dio de utilizarme como instrumento útil, valga la redundancia, para ser edificador de la vida de otras personas, y que su palabra transforme la vida de personas que uno tiene cerca. Eso es esta iglesia. Ahora vamos para otro nivel. Vamos para otro nivel. Vamos para otro nivel. Iglesia, ponte en pie, por favor.